pasado que quieres avanzar en tu vida cristiana, pero en realidad parece que retrocedes? ¿O te ha pasado que avanzas, estás con ciertas responsabilidades, por ejemplo, eres coordinador de un grupo juvenil, o eres ministro, o eres catequista, y que tu posición te hace humillar a los demás, te hace aplastar a los demás? Y bien, hay un enemigo, hay algo que hay que combatir y ser vencedores en el combate espiritual, que se llama la soberbia. La soberbia es un pecado llamado capital, porque como su nombre lo dice, capital de cabeza, es decir, que es raíz de otros pecados. Y bueno, no quiero hablar tanto de lo que son los pecados capitales, será la ocasión en otro video, pero hoy concentrémonos al tema de la soberbia. En realidad es un pecado que todos tenemos, es un pecado contra el cual todos tenemos que luchar y sobre todo ser vencedores. Este pecado de la soberbia consiste muchas veces en querernos poner como ejemplos, en querernos situar como ejemplo de los demás. Y lo peor es que a veces lo hacemos en la vida cristiana. Por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, yo rezo mucho. Y quiero que las personas que están a mi alrededor pues vean que yo rezo mucho, que yo paso mucho tiempo en la capilla. O a mí me gusta mucho rezar el rosario. Para mí es algo cotidiano, es algo esencial, es algo importante para mi vida, pero no solamente queda allí. Me gusta mostrar que rezo el rosario, sobre todo frente a quienes no rezan el rosario. O leo mucho la palabra de Dios, o hablo muy bien, o enseño muy bien como catequista, y sobre todo con estas actitudes cristianas, desprecio a los demás, entonces ya estoy siendo orgulloso. Ya estoy pecando de soberbia. Y entonces se puede decir que ya arruiné todo lo demás. Si yo me pongo en el centro de mis acciones cristianas, ya, como decimos aquí en Monterrey, ya la regué. ¿Por qué? Porque la soberbia nos impide avanzar en el camino de Jesús. La soberbia, cuando yo me sitúo como ejemplo de los demás, ya estoy haciendo algo muy grave, porque ¿quién es el único que es ejemplo? Jesús. ¿Quién es el único que es ejemplo? La iglesia como misterio, la iglesia como protegiendo una práctica. Por ejemplo, el rosario, pues sí, es una práctica de la iglesia por muchos años, por muchos siglos. Es la iglesia misma la que debe de dar ejemplo a los cristianos de la importancia y necesidad de rezar el rosario todos los días. Ahora, ciertamente has de decir, bueno, pues es que yo soy papá, ciertamente yo soy mamá, tengo que dar ejemplo, tengo que comportarme bien frente a mis hijos. Yo soy catequista, tengo que dar ejemplo a mis niños de catecismo, o yo soy ministro, o incluso yo soy sacerdote y tengo que hablar ante los demás y tarde o temprano soy ejemplo. Sí, claro. Finalmente, ante los mayores, los niños, los que estamos menos avanzados, avanzamos, aprendemos en base a los ejemplos. Y esperamos que nuestro pedagogo, esperamos que nuestro formador, que nuestro catequista, que nuestro líder sea ejemplo para nosotros, sí. Pero nuestro ejemplo, nuestra ejemplaridad debe estar situada, centrada, de la autoridad que Cristo nos da. Es Cristo quien me hace catequista, es Cristo quien me hace predicador, es Cristo quien me hace papá o mamá. Entonces, la autoridad que tengo ante mis niños, ante el grupo, ante mis hijos, es una autoridad que viene de Cristo. Entonces, mi ejemplaridad debe estar centrada en Cristo. Y entonces, es una ejemplaridad humilde. Entonces, ya vencí el pecado de la soberbia por el hecho de la humildad. Ejemplo sí, pero ejemplo siempre en Cristo. Porque quien es ejemplo en Cristo, en realidad va a reflejar
el misterio de Cristo ante los demás. Un niño de catecismo puede ser muy bonita, muy inteligente, su catequista. Puede ser alguien muy preparado, pero el niño más necesita mirar a Cristo en un catequista, mirar a Cristo en un sacerdote, mirar a Cristo en un líder, en un predicador, en un papá, en una mamá. Y entonces ese niño en verdad avanzará también en su vida cristiana. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Jesús nos habla de una parábola de dos hombres que suben al templo. Uno se pone como ejemplo, el otro se reconoce pecador. El fariseo da gracias a Dios porque Él es muy bueno, y en esta bondad, estos actos buenos, Él se declara a sí mismo ejemplo para los demás. Y la persona pecadora, el publicano, reconoce su pecado. El mejor antídoto para la soberbia es siempre tener la humildad de reconocer el pecado. Ya estamos entonces combatiendo el pecado de la soberbia. Ya estamos siendo vencedores de este pecado de la soberbia. Porque Jesús viene a perdonar nuestros pecados a condición que tengamos el arrepentimiento de que llegamos a Él y lo reconozcamos como nuestro Salvador y que necesitamos su salvación, el perdón de nuestros pecados. Si te gustó este video, si te pareció interesante, si en verdad el combate contra la soberbia es algo importante para ti, porque lo ves en ti, porque lo ves en la comunidad, porque lo vemos en todos lados, porque este combate es para todos. Muchas gracias por compartir este video. Mi nombre es el hermano Vicente. Sigue esta página de iJohn, donde estaremos compartiendo una vez a la semana esta serie de videos sobre el combate espiritual llamados Vencedores. Somos vencedores en Cristo.